El tema que vamos a tratar hoy es una serie de temas que es un poco ambicioso, pero que sin duda será un tema realmente, una serie de temas muy beneficiosos y provechosos para la iglesia. Vamos a empezar a partir de hoy, gracias al liderazgo de la sociedad de jóvenes. Vamos a empezar con una serie de temas que tienen que ver con las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. Estas 28 creencias de los adventistas del séptimo día nos han caracterizado y nos hemos identificado desde siempre porque su mensaje es un mensaje restaurador, un mensaje que no pretende enseñar mentiras, siendo honestos, un mensaje que no pretende enseñar por enseñar, sino que realmente es un mensaje que trasciende a la tradición y que nos quiere enseñar realmente una verdad tal como está expresada en la Escritura. Hemos encontrado 28, pueda que hayan más, pero lo gratificante de todo esto, hermanos, es que las 28 creencias que nos identifican es un gran número, un número muy significativo que no alcanza a ser superado por otras denominaciones. Eso es muy gratificante. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas iglesias podrán tener 15, podrán tener 10, pero la iglesia no han podido o no han alcanzado restaurar la verdad como la iglesia adventista lo ha alcanzado y lo ha logrado en la restauración de estas 28 verdades. Estas 28 verdades son las que nos han caracterizado como una iglesia incólume, como una iglesia inamovible, como una iglesia que antes de disfrazar la verdad, de modificar la Biblia, de traducirla a otra, tener otra versión de las Escrituras, antes de pronto de disfrazar las verdades, tratando de decir una cosa y otra no, y no siendo consecuentes con nuestros mensajes, nos hemos sostenido en nuestro mensaje sin variación por todos estos siglos. Eso nos debería dar realmente una gran motivación como miembros adventistas del séptimo día. Quiero empezar, hermanos, con la primera creencia. La primera creencia tiene que ver con la palabra de Dios. Nosotros creemos en la palabra de Dios como norma autorizada de fe. Y yo quiero leerles la primera declaración en la página con respecto, ya les digo, nosotros tenemos un libro a propósito que se llama Las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. ¿Sí? Eso, aquí lo están vendiendo, es un libro azulito de tapa azul. Lo recomiendo mucho, hermanos, porque realmente es un libro bastante útil. Voy a empezar a leer la declaración oficial, es un pequeño dogma, pero que nos va a dar realmente la visión general de lo que vamos a estudiar a partir de este momento. Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina, mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina. Son la norma de carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Esa es la declaración oficial de la Iglesia Adventista con respecto a la primer creencia que tiene que ver con la palabra de Dios.
página 11. Hermanos, la voluntad de Dios se expresa de varias maneras. Su pensamiento, su voluntad, se manifiesta no necesariamente y no se limita necesariamente a la palabra escrita. La palabra de Dios se manifiesta bajo diferentes perspectivas. Su voluntad se manifiesta a través de la naturaleza, ¿o no? Dios se manifiesta a través de la naturaleza. Dios se manifiesta a través de la palabra escrita. Eso es otra forma de comunicarse Dios con su pueblo. Dios también se comunica con su pueblo a través de los profetas de una manera oral. Quiere decir entonces, además la Escritura dice que en los últimos tiempos van a haber profetas. Por lo tanto, la Escritura, la palabra de Dios escrita trasciende al pensamiento de Dios y no se limita en ella. Vamos a colocar en dos grandes grupos la forma en que Dios se revela con la humanidad. Cuando yo digo se revela, no es de rebeldía, ¿no? Sino la forma en cómo Él se manifiesta, cómo Él se da a conocer, la forma en la que Dios expresa su voluntad. Dios no está muerto. Dios no se calla. Imagínense ustedes Dios, el Dios de la creación, el Dios de los cielos y la tierra, en un silencio absoluto. Eso sería ilógico. Por eso Dios se comunica de muchas maneras. Y quiero invitarlos para que miremos de cuántas maneras se ha comunicado Dios y cómo se comunica hoy. Hebreos capítulo 1. Vamos a usar mucho la Escritura en esta hora. Yo diría que de una manera muy exhaustiva. Así que les voy a invitar para que por favor usen mucho la Escritura porque la vamos a usar bastante. Hebreos 1:1 dice: Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces habla Dios? Muchas. Y en muchas maneras. ¿De cuántas maneras se ha comunicado Dios? De muchas. ¿Cuáles creen ustedes por las cuales Dios se ha comunicado? La naturaleza, ya lo dijimos. Los profetas, ¿cierto? Se ha comunicado por medio de la tradición oral. Los profetas hablaron y no dejaron todo escrito. Se comunica por medio de visiones, por medio de sueños. Son muchas las formas por las que Dios se comunica. Y dice: en otro tiempo a los padres los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Noten que aquí la Escritura está diciendo de que Dios se ha comunicado de muchas maneras, se ha comunicado a través de los profetas y también en estos últimos tiempos se ha comunicado por medio de Jesucristo. Yo diría que la revelación máxima desemboca, la forma en cómo Dios se comunica, termina y converge toda en Jesucristo. ¿No dicen amén? ¿Cuál es el enfoque de las Escrituras? Una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta es ¿cuál es realmente la Biblia? ¿De qué trata realmente? ¿Ustedes qué creen? ¿Realmente la Biblia, en una palabra, de qué trata? ¿Por qué la palabra de Dios? Recuerden, cuando me refiero a la palabra de Dios, estoy abarcando todo lo que se considere palabra de Dios. En este caso, el libro inspirado por Dios, que es las Sagradas Escrituras, y también a través del espíritu de profecía. ¿Cuál es el enfoque de las Escrituras? Es el plan de Dios para mostrarnos el plan, o sea,
plan de Dios para con nosotros. ¿Quién tiene algo que aportar? ¿Cuál es el enfoque? Y el enfoque también es el amor que nos tiene hacia nosotros a través de su santa palabra. Muy bien. La salvación. La salvación. Hay algo que se resume en una sola palabra. ¿Cuál es el enfoque de las Sagradas Escrituras? Y quiero que me ayuden a leer Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, 27. Vamos a leer desde el versículo 25. Y aquí está hablando Jesucristo. Entonces Él, ¿quién será Él? Jesús. Les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿A quién se está refiriendo Jesús aquí cuando... Fíjense que aquí Jesús está citando a los profetas. ¿Será que aquí Jesús está invalidando la palabra de Dios? No, porque está antes afianzando la palabra profética que dijeron en antaño acerca de la palabra de Dios. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y aquí viene el versículo clave. Y comenzando desde Moisés, o sea el Pentateuco, Génesis hasta Deuteronomio, y de todos los profetas, Isaías, Ezequiel, todos, les declaró en todas las escrituras lo que concierne acerca de él. ¿De qué habla la totalidad de las escrituras? De Jesucristo. Ese es la Biblia, la palabra de Dios es un testamento de Jesucristo. La palabra de Dios y el espíritu de profecía son un testamento de Jesucristo. Y la intención de la palabra de Dios, vuelvo y reitero, cuando me refiera de ahora en adelante a la palabra de Dios, me voy a referir exclusivamente a las Sagradas Escrituras y al espíritu de profecía. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra de Dios realmente desemboca en una sola palabra y es Jesucristo. Cualquier otro mensaje que esté fuera de la palabra de Dios es un mensaje que no conduce realmente a nada. ¿Sí? Ahora, quiero que miremos ahí mismo el versículo 44. Hablando Jesús otra vez dice, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese un poquito de las escrituras. Todas las escrituras. Si se fijan ustedes que ahí mismo está diciendo que, fíjense cómo Jesús le está dando un valor a toda la escritura. ¿Sí ven? Él no está discriminando unos libros, ni dejando otros separados, no. Él está mencionando todas estas escrituras como autoridad. Y dice aquí, era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas ¿de quién? De mí. ¿Dice o no dice? Que están escritas de mí en la ley de Moisés y los profetas y los salmos. O sea, toda la Biblia. Fíjense que toda la Biblia está hablando realmente es de Jesucristo. Toda la palabra de Dios está hablando de Jesucristo. Y toda la palabra de Dios desemboca es en Jesucristo. Por lo tanto, la revelación que Dios da a su pueblo debe ser una revelación de comunicación entre Dios y el hombre. ¿Y cuál es la comunicación entre Dios y el hombre? Jesucristo. Ese es el enfoque de las Escrituras. Vamos ahora a hablar un poco sobre el origen de la palabra de Dios, el origen de la Escritura, el origen de la palabra escrita de Dios. Fíjense qué interesante el concepto, porque es palabra de Dios, pero la palabra de Dios también puede ser escrita. La palabra de Dios puede ser hablada y audible. En este momento nos estamos enfocando en la palabra escrita,
de Dios. Los mismos escritores de la Biblia se refieren a la Biblia como sagradas escrituras. Es interesante, fíjense que aquí los escritores de la Biblia tienen respeto por sus propios escritos y le consideran como sagradas escrituras. Miren, por ejemplo, cómo se menciona bajo esta perspectiva, cómo los autores están llamando a la palabra de Dios. Vamos a 2 de Timoteo 3:15 para que ustedes vean cómo realmente está llamando Dios a la sagrada, cómo están llamando los escritores de la misma Biblia a la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3:15. Y toda escritura, 2 de Timoteo 3:15. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo están llamando los escritores a este libro? Sagradas escrituras. ¿Sí ven? O sea, noten que aquí realmente bajo este enfoque los escritores están mencionando es a la palabra de Dios. Los escritores están llamando a este libro como sagradas escrituras, porque son sagradas. Miremos Romanos capítulo 3 versículo 2. Otro ejemplo de cómo es que ellos llaman a este libro. Dice, muchos en todas maneras, primero porque ciertamente a ellos les ha sido confiada, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Será que los escritores están atribuyendo la palabra a ellos? ¿Ellos están atribuyendo para sí mismos sus escritos como suyos? No, ellos están diciendo, les fue atribuida la palabra mía. ¿Dice así? No, dice, les fue atribuida la palabra de Dios. Porque es que no es un escrito propio, no es un escrito que yo hice de mí para ti. No, el profeta o el escritor de la palabra de Dios es un vehículo que es distinto. Entonces, vamos por ejemplo a Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de mis palabras. ¿Dice así? De las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Toda la escritura es consistente. Ellos no se atribuyen sus escritos como suyos, sino que los escritores de la Biblia están atribuyendo las palabras que ellos transmiten no como suyas, sino como palabra de Dios, porque no es palabra de ellos. Otro hecho interesante sobre la palabra de Dios es que, por ejemplo, ellos reconocieron que no hablaban por sí mismos. ¿Qué? Miren ustedes que esto también es muy importante. Ahora, fíjense que el espíritu de Elena de White también hacía esto. Elena de White nunca habló por sí misma, por ejemplo. Elena de White nunca se atribuyó sus escritos como propios. ¿Sí? O sea, quiero que aquí matemos dos pájaros de un tiro con este mensaje que estoy dando. Que comparemos la inspiración que tuvieron los hombres de las Sagradas Escrituras con la inspiración que hoy contamos con el espíritu de profecía, y juzguemos si los espíritus son de Dios, y juzguemos si, por ejemplo, el don del espíritu de profecía está acorde con estos mismos criterios de inspiración con los que cuenta la palabra de Dios. Usted va a encontrar que son los mismos. Es impresionante. Por ejemplo, los escritores de la Biblia no reconocieron que ellos mismos hablaban por su propia cuenta. Miremos, por ejemplo, Nehemías 9:30. Nehemías está antes de Job. Nehemías 9:30. Dice, los soportaste muchos años
y les amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Mas no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. ¿A quién está atribuyendo este escritor sus escritos o su inspiración? A Dios, al Espíritu de Dios. Ellos no están reconociendo ningún escrito de las Sagradas Escrituras como suyos. Vamos a Zacarías capítulo 7, versículo 12. Zacarías está antes de Mateo. Está antes de Malaquías. Primero está Malaquías, luego está Mateo. Zacarías 7:12. Sí, señor, 7:12. 7:12. Y pusieron su corazón como debidamente, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Miren qué interesante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero, vino por tanto grande ira de parte de Jehová de los ejércitos. ¿En qué plano se están poniendo los escritores de la Biblia? Ellos se están poniendo en un segundo plano y están dándole la autoridad al Espíritu Santo, que es el que inspira, porque aquí dice por medio de los profetas. Siempre esa es la función de un profeta, esa es la función de un escritor de la Biblia, ser un medio, ser un vehículo donde transmite el mensaje de Dios y lo transmite a su pueblo. Pero él nunca se puede acreditar sus escritos porque no son de él. Él simplemente es un mensajero. Miremos, por ejemplo, Ezequiel 2:2. Está antes de Daniel. Ezequiel 2:2. Miren ustedes que los profetas nunca hablaron por su propia cuenta. Nunca hablaron por su propia cuenta, porque si hablaran por su propia cuenta, seguramente no llegarían a ese nivel de inspiración y llegarían a ese nivel de transformar vidas como lo han hecho. Porque yo he leído, por ejemplo, libros de Pablo Coelho y he leído, por ejemplo, libros de Walter Rizzo, y no ha hecho una transformación en mí como lo ha hecho un libro inspirado por Dios. ¿Sí ven ustedes la diferencia? Miremos Ezequiel 2:2, dice: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oía al que me hablaba. Entonces fíjense que no es el autor el que habla por su propia cuenta, sino que es el Espíritu Santo. Eso queda claro ya, ¿verdad? Muy bien. Miremos, por ejemplo, cuál es el papel del Espíritu Santo en el proceso de dar esa revelación al hombre de Dios llamado profeta. Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 36. Marcos 12, 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Fíjense que estas palabras las está diciendo Jesucristo. Y aquí está diciendo que, aquí está Jesús dándole autoridad a lo que dijo David en los Salmos. Fíjense, están entendiendo el concepto. Aquí el Señor Jesús está diciendo es que David habló por el Espíritu Santo. Y dicho sea de paso, está dándole autoridad al libro de los Salmos, porque este versículo es tomado del libro Salmos 110, versículo 1. Entonces fíjense ustedes que
Jesús está atribuyéndole la inspiración de David es al Espíritu Santo. ¿Lo dice o no lo dice? Dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Quiere decir que Jesucristo está diciendo aquí es que David habló no por su cuenta, sino que David habló fue por el Espíritu Santo. Y dos, Jesús está dándole autoridad al libro de los Salmos. ¿Sí? ¿Ven ustedes qué interesante? Está citando Salmo 110.1. Si usted lee Salmo 110.1, Jesús cita textual. Vamos a Salmo 110.1 para que ustedes vean que es el mismo versículo. Salmo 110.1. Fíjense que Jesús, hermanos, el dueño de la palabra, está citando a un autor externo. Está citando a otro autor. ¿Entienden lo que quiero decir? Él hubiera podido atribuirse ese versículo sin darle el crédito al que lo escribió, por ejemplo. Pero aquí él está usando otras fuentes, dándole autoridad al libro de los Salmos. Salmo 110.1. Vamos a Marcos, por ejemplo, para volver a leer, para que ustedes vean que es el mismo versículo. Marcos 12:36 dijo, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que te ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Ahora vamos a Salmo 110.1 y dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿Cita el mismo versículo? Entonces fíjense que Jesús está dándole autoridad al libro de los Salmos, como un libro inspirado por Dios. Como un libro que es inspirado por el Espíritu Santo. Fíjense ustedes la función que está cumpliendo aquí el Espíritu Santo. Es el que inspira. Qué lindo, ¿verdad? Entonces fíjense que Jesús le da autoridad al libro de los Salmos como un libro autorizado, como palabra de Dios. Maravilloso. Hechos 28:25. Hechos 28:25 dice, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, partiendo ellos, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías. ¿Cómo les parece? Pregunto, ¿está citando Pablo al libro de Isaías como inspirado por Dios? Sí. Claro. O sea, quiere decir que un autor, el libro de Hechos es un libro inspirado por Dios, y el libro de Hechos está invitando a que leamos el libro de Isaías. Ahora, ya está el libro de Salmos y ya está el libro de Isaías. Fíjense ustedes que aquí el apóstol está recomendando leer el libro de Isaías porque también es palabra de Dios. Qué interesante eso. Además de eso, estamos notando aquí algo muy importante de que Isaías habló por el Espíritu Santo. Isaías no habló por su propia cuenta, Isaías habló por el Espíritu Santo. Y volvemos y matamos dos pájaros de un tiro. Uno, que el Espíritu Santo fue el que inspiró. Y dos, a Isaías. Y dos, que Hechos está invitando a que confiemos en el libro de Isaías como palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir que por eso es que la palabra no se contradice entre sí, porque una cita a otra y otra cita a otra, dando así como una concatenación de los libros de la Biblia, como un solo libro inspirado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Creo que ya comprendimos el concepto. Primera de Pedro 1:10. Hermano, no les dé pereza buscar en la Biblia. Si no tienen, consíganse o busquen al que está al lado, pero esto es muy bueno, muy útil para nosotros como adventistas, defender la posición de que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Amén. Primera de Pedro 1:10 dice, acerca de esta salvación, inquirieron y diligentemente indagaron los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros. Otro aspecto muy importante que debemos tener en cuenta con respecto a la inspiración de Dios que da a los profetas es al dilema que ellos enfrentan a cómo escribir ese mensaje. Y aquí dice que ellos inquirieron diligentemente consultando a otros profetas. ¿Se fijan ustedes? Por ejemplo, supongamos Pedro, para escribir su epístola,
él, para poner en orden todo lo que quería escribir, él no se basó solamente en sus escritos o cómo lo iba a escribir, sino que dice aquí la escritura que inquirieron en los demás profetas. Inquirieron diligentemente, como quien dice, vamos a poner en orden, vamos a consultar a otros rollos, otros libros, para poner en orden todo esto. Como quien dice, el mensaje de uno con otro no se puede contradecir a sí mismo, sino que realmente en el momento de escribir concuerda con el mensaje que el profeta finalmente quiere decir en sus escritos. Corroborar. Muy bien. Muy bien. Miremos un poco la inspiración de las Escrituras. Voy a empezar esta porción de la inspiración de las Escrituras como Dios inspiró a los hombres, no las palabras. ¿Cómo entienden eso? Dios inspiró a los hombres, pero no las palabras. Lo hablaron ellos mismos, porque fueron inspirados por Dios, ellos mismos la inspiración. Yo pregunto, ¿de qué manera transmitió el profeta el mensaje? ¿Como una grabadora? No, porque ellos hablaron, pero porque estaban inspirados por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, Dios da un mensaje, Dios da una visión. Generalmente cuando Dios muestra su mensaje y lo comunica, el Dios no le está dictando palabra por palabra al profeta para que escriba lo que tenga que escribir. Dios le muestra una visión y le dice, anúncialo o escríbelo. Ahora, el dilema está en el profeta, ¿cómo lo voy a escribir? Y bajo este dilema se encontraron muchos. Por ejemplo, Juan, el revelador, no sabía, no tenía el lenguaje, su vocabulario no era el suficiente. ¿Sí lo han leído? No sabía cómo describir la Nueva Jerusalén, por ejemplo. No sabía cómo describir esa gran muchedumbre. Él decía, y vi cómo. Ustedes no han visto que Juan muchas veces dice, y vi como el mar, vi como el cielo, o sea, un cómo, porque no tenía la manera precisa de describir lo que vio, no tenía el vocabulario. Por eso es que Pedro está diciendo aquí que ellos consultaban con otros profetas y miraban, pensaban en la forma en cómo debían escribir ese mensaje en las Sagradas Escrituras. Los escritores usaron su propio estilo. Cada escritor usa su propio estilo y en sus propias palabras. ¿No es así? Por lo tanto, la inspiración genuina no anula la individualidad. La inspiración no anula su integridad como escritor o como profeta. La inspiración no anula su personalidad a la hora de escribir. Porque cada uno tiene su forma de entender la forma en que Dios le revela el mensaje. Por eso es que en muchos libros encontramos un lenguaje más culto que en otros. En unos libros encontramos un lenguaje más sencillo que en otros, y así sucesivamente. ¿De qué manera? Vamos, por ejemplo, miremos este pensamiento, por ejemplo. Las escrituras de Dios, las escrituras de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Voy a repetir. Los escribientes de la Biblia, o sea, los que escribieron la Biblia, eran escribientes, no la pluma de Dios. Es que Dios no se tomó el trabajo de decir, bueno, me hace el favor y se sienta que le voy a dictar lo que usted tiene que escribir. Muy pocas veces eso pasó. Por ejemplo, en lo que Dios tenía que transmitir, literalmente lo transmite con su propio dedo, que fue la ley. De ahí en adelante, mire a ver cómo lo escribe. Eso no quiere decir que no era un mensaje inspirado. Tenemos un claro ejemplo, un clarísimo ejemplo de cómo es que Dios opera
en la forma en cómo el otro lo comunica. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan el caso de Moisés y Aarón? Que Dios escoge a Moisés, pero Moisés dice, no, yo soy tardo de lengua. Ahora, a propósito, dicho sea de paso, la palabra tardo de lengua no significa que era tartamudo. Lo que pasa es que él no manejaba bien el lenguaje egipcio, que era diferente. Entonces, Aarón sí. Eso lo corrobora el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas. Muchos dicen, no, es que Moisés era gago. No, Moisés no era gago. El problema es que no sabía era cómo transmitir el mensaje que Dios tenía para Faraón, porque Moisés no conocía muy bien el egipcio. Pero Aarón sí. Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 7, para que ustedes vean cómo es que opera Dios en la forma de transmitir su mensaje. Éxodo capítulo 7, versículo 1. Claro, ustedes se acuerdan exactamente, cuando él era niño, hasta cuando mató al egipcio, hasta ahí sabía muy bien el egipcio, pero cuando él queda desterrado de su tierra, él pierde todo contacto con la lengua, y cuando Dios lo llama a liberar a su pueblo de Egipto, pues hombre, ya se le había olvidado, lo que no se practica se atrofia, y él se le había olvidado. Entonces Moisés dice, Padre, pero Dios, es que yo no sé cómo decirle a Faraón con la potencia del mensaje que tú quieres transmitir, cuando en realidad mi egipcio es muy pobre. Éxodo 7:1 dice, y Jehová dijo a Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será, ¿qué cosa? Tremendo. Así es como Dios se comunica con el pueblo. Entonces, tenemos lo siguiente. Dios le comunica el mensaje a Moisés. Moisés se lo comunica a Aarón, y Aarón es el que se encarga de transmitírselo a Faraón. Así es como. Ahora yo pregunto una cosa. Moisés le dice, mira, esto es lo que le tienes que decir, esto y esto y esto a Faraón. Así es, a Faraón. Y Aarón, ¿será que lo dice literalmente como se lo dijo Moisés? Nunca. Empezando porque tenía que traducirlo al egipcio. Entonces el mensaje que da Aarón lo da bajo su manera, bajo su espíritu, su personalidad, y lo transmite como Aarón considera que es correcto. Esa es la forma en cómo Dios opera con el profeta. Dios da su mensaje al profeta, y el profeta es el que se encarga ya de aterrizar y de dar un mensaje más humano. Ahí está la diferencia, ahí está el por qué Dios escoge a agentes humanos para escribir la palabra de Dios. Porque si Dios hubiera escogido a ángeles perfectos para escribir la palabra de Dios, ¿qué razón tendríamos nosotros para creer en un libro tan perfecto? Por eso es que lo humano se une con lo divino, para que nosotros podamos encontrar en este libro un libro aterrizado que podamos entender en nuestro lenguaje, porque es un libro escrito de humanos para humanos. ¡Qué maravilla! Ya voy, hermano. La Biblia es humana y divina, mostrando esa comunicación entre Dios y el hombre. Por eso es que muchos dicen, no, es que la Biblia fue escrita por hombres, por eso es que yo no creo en ella. Y lo más triste, hermano, es que creen en Pablo Coelho y en García Márquez. Hombre, yo digo, si creen en estos psicólogos, en estos psiquiatras, si creen en estos hombres, ¿por qué no creer en un libro que es capaz de transformar lo que no puede hacer un psiquiatra? Es triste, es lamentable. Ahora, por eso Dios escoge un vehículo humano. Claro, porque, perdón, si escribiéndolo al mismo hombre ponemos tanto problema, imagínense los ángeles
No, hubiera sido peor. Hubiera sido peor. Entonces, por eso es que es humana y divina. El autor es divino, el escritor es humano. Lo mismo, Dios es hombre, Jesús es hombre, Jesús es Dios. Se mezcla lo humano con lo divino. Dios siempre ha querido unir lo humano con lo divino para que nosotros no tengamos excusa en la comunicación con Dios. Maravilloso. Ahora, ¿cómo plasmaban los escritos? Y aquí es donde yo les digo que ellos se encontraban con un dilema muy difícil. Ellos no sabían cómo escribirlo. Elena de White le pasó lo mismo. O sea, yo quiero desembocar todo esto también en el espíritu de profecía. El espíritu de profecía también usó otras fuentes. El espíritu de profecía también consultó a otros autores. El espíritu de profecía también exalta la Biblia y no se pone ella y siempre pones el Espíritu Santo como revelador. Fíjense que aquí Elena de White también se enfrenta con el dilema de cómo lo escribo. Ella no sabía, por ejemplo, cómo colocar el conflicto de los siglos, cómo escribirlo en ese orden correcto. El deseo de toda la gente es, ella usó también fuentes para poder darle el orden que ella quería darle. Entonces ella se enfrenta con esas situaciones igual como se enfrentaron Daniel y Juan. Miremos por ejemplo Daniel capítulo 8 versículo 27. Daniel 8:27 dice: y yo Daniel fui quebrantado, estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí al asunto del rey, mas estaba espantado acerca de la visión. ¿Cómo les parece? No había quien la entendiese. Imagínense, un profeta de Dios como Daniel no sabía cómo interpretar todo lo que Dios le estaba mostrando en ese momento. ¿Sí ven? Miremos por ejemplo el caso de Juan en Apocalipsis capítulo 5 versículo 4. Juan 5:4 dice, Juan también se enfrenta con esa situación, dice, yo lloraba mucho, dice Juan aquí. Juan dice, Apocalipsis 5 dice, yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Fíjense cómo era la situación en la que él lloraba, él no sabía cómo interpretarlo, quién era digno de abrir un rollo, él no sabía cómo hacerlo. Algunos escritores inspirados por Dios recurrían a otros escritos para escribir sus ideas de manera correcta. Miremos por ejemplo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice, acerca de esta salvación inquirieron. ¿Cómo? Inquirieron. ¿Qué significa inquirir? Investigar. Y diligentemente indagaron a los profetas. ¿Se fijan? Cómo los profetas aquí, los escritores, usaron a otros profetas, leyeron a otros profetas, compensaron lo que los otros profetas decían para ellos al momento de transmitir sus ideas, no contradecir el uno con el otro. Y dice, versículo 11, escudriñando. Ven ustedes que los profetas no solamente, recibí la visión y ¡prum! Voy a escribirla así. No, eso no es fácil. Porque aquí dice que escudriñaron a los otros profetas para poder escribir lo que ellos querían escribir. Versículo 11 dice, escudriñando cuándo o en qué punto de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuándo prenunciaban los sufrimientos de Cristo y las glorias después de ellos, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas. Fíjense que ahora son anunciadas porque inquirieron, porque escudriñaron, os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Fíjense que aunque son inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí?, aunque tienen que escribir ese mensaje, no lo escribieron aisladamente ni de manera irreverente, sino que consultaron a otros profetas, como ya leímos que consultaron a Isaías, consultaron a los Salmos. Interesante. Hermano Aristo,
Ahora sí, porque paso a otro punto. Bueno, sí, que me parece que vale la pena hacer claridad en que los mensajes, digamos que el mensajero, sí, efectivamente tenía esa parte humana que pues su léxico, su manera de expresarlo era propia pues, de ese instrumento, pero el mensaje de Dios no sufría modificación ni el contenido del mensaje. Es correcto. O sea, a pesar de todo eso que nosotros encontramos, por ejemplo, con Elena de Guayo, el tema de cómo ella investigó ciertas cosas y tomó otras fuentes, sin embargo, el mensaje que Dios le declaraba, tenía que declarar. Y es más, por ejemplo, cuando ve los escritos de Jeremías y ese tipo, por ejemplo, de profetas, uno ve que para ellos no era fácil expresar ese mensaje, pero de verdad, o sea, tenían hasta lucha con su parte emocional porque ellos en su carne les costaba dar ese mensaje de la manera que se pudiera, pero lo debían dar. Exacto. Entonces, hacer claridad en el sentido, ¿no? Que el mensaje de Dios, sin embargo, que se daba, o sea, siempre se ha dado. Amén. Gracias, hermano Baristo. Ahora pasemos a la inspiración y a la historia. La revelación de Dios no es ficticia. Si usted lee la Escritura, usted se va a dar cuenta de que la palabra de Dios no es ficticia. No habla de otro planeta. Cuando los escritores escriben, ellos están en este mundo porque son de este mundo. Ellos no hablan de la vida de Júpiter, ni hablan de la vida en Marte, ni hablan de la vida en otros planetas, sino que la Biblia es un libro aterrizado. O sea, nosotros no podemos, por ejemplo, comparar el libro de otros libros que se consideran sagrados en otras religiones, que hablan de miles de dioses, de miles de supersticiones y miles de unos planetas, y hablan de cosas que se salen de cualquier imaginación y que se extrapolan realmente del objetivo de la humanidad. Que yo considero que si la Biblia fue escrita y es escrita con un propósito salvífico, debe ser escrita para el hombre y por el hombre. Es lógico. Ahora, la Biblia fue muy honesta, es muy honesta al escribir. La Biblia tranquilamente hubiera podido escribir la biografía de hombres completamente perfectos sin un error. La Biblia hubiera podido escribir la biografía de los hombres más valerosos de la tierra perfectos, sin un solo error. Pero la Biblia no lo hace. Por ejemplo, miremos el caso de David. David fue un hombre degenerado. David fue un hombre descarado. David fue un hombre asesino. Salomón. Y fíjense ustedes que aunque David fue un asesino, fue utilizado por Dios porque él se dejó. Y Jesús dice que sus libros son inspirados. Lo acabamos de leer, ¿sí o no? Jesús mismo cita a David diciendo que fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces lo que quiero decir aquí es que realmente la Biblia es honesta. La Biblia no pretende la palabra de Dios para no limitarla en la Biblia. La palabra de Dios en la Biblia y en el espíritu de profecía no se limita a decir las obras perfectas de un hombre. Miremos, por ejemplo, miren ustedes por qué la Biblia es tan franca. Primera de Corintios 10:11. Para que vean ustedes que el objetivo de la Escritura no es mostrar, o el objetivo de la palabra de Dios no es mostrar algo imposible de lograr. Primera de Corintios 10:11. Miren qué maravilla. Es una Biblia, es un libro honesto, un libro franco. Primera de Corintios 10:11 dice: y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. ¿Para qué fueron escritas la palabra de Dios? Para amonestar.
para mostrar una realidad de nuestra condición pecaminosa, para mostrar a partir del ejemplo de esos hombres que están escritas para nosotros. Miremos Romanos 15:4, por ejemplo. Romanos 15:4. Dice, porque, ¿lo tenemos todos? Dice, porque las cosas que antes fueron escritas, fíjense que aquí está hablando de la palabra escrita de Dios. Las palabras que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué la Biblia es tan franca y tan sincera? ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios es tan sincera? Porque es escrita para nuestra enseñanza, para nuestra consolación. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 6. Dice, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas, ¿de qué? De ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Por qué Dios colocó? Fíjense, hermanos, que segunda de Pedro 2:6 está citando el libro de Génesis. ¿Sí o no? ¿Está considerando Pedro el libro de Génesis como un libro inspirado? Claro, porque está mencionando un hecho de Génesis. Qué tremendo, ¿no? O sea, fíjense que aquí está citando a otro, concatenándola en sí misma. El espíritu de profecía hace lo mismo. El espíritu de profecía cita a otras fuentes, cita a Julano, cita a la Biblia misma, cita a Pablo, cita a todos estos otros profetas, porque se concatenan entre sí. Ahora, ¿para qué fue escrito el hecho triste de Sodoma? Para darnos un ejemplo de los que viven impíamente. Vamos a mirar un poco la veracidad de las Escrituras. Jesús, muchos dicen, hermanos, que el libro es un libro ficticio. Por ejemplo, hay muchos que alegan que, por ejemplo, Adán y Eva no fueron verdad, no fueron históricos, que es un cuentico de un cuento, es un cuentico, un cuento. O los católicos, hermano, la teología católica enseña eso, que Adán y Eva nunca existieron, sino que es una forma de expresar, me acordé, Karen, con él, es una forma de expresar. Es una forma de expresar, no sé, un mensaje ya muy simbólico, pero no es histórico. Por ejemplo, que el diluvio tampoco fue verdad, que el diluvio fue una historia fantástica de un Dios poderoso, ya. ¿Saben qué dicen? ¿Saben qué dicen muchos, inclusive los católicos? Y me atrevo a decirlo y que quede aquí grabado en constancia, porque lo he escuchado. Que cuando Dios abrió el mar en dos, no era el mar, era un charco. Sí, dice así, que era un lodo, un lodito. ¿Y saben qué dice el espíritu de profecía, hermanos? Que eran columnas de agua las que Dios dividió, columnas. Imagínense ustedes. Dice el espíritu de profecía, está en inglés, The Spirit of Prophecy Volume 2. Dicen que eran columnas de agua. Y los judíos, cuando iban pasando, no lo podían creer y tocaban y eran tan duras como una roca. Imagínense, para que los católicos digan, o los hermanos de otras denominaciones digan que era un charco. Hermano, qué falta de imagen, qué falta de imaginación. La Biblia dice, separó el mar. ¿Qué es lo que no entienden? ¿O qué es lo que traducen por charco? No entiendo cómo lo interpretan. Otro caso, por ejemplo, es que la historia de Jonás tampoco fue cierta. Que a propósito, los judíos, cuando le van a enseñar, cuando le van a leer la Biblia a sus hijos, los sientan en sus rodillas y ¿saben qué dice? Papito,
venga, siéntese porque vamos a leer la historia de su abuelo Noé. Qué tremendo. ¿Ven ustedes qué distinto? Él no le está diciendo, venga papito que le voy a leer las historias, el cuentico de Noé. No hagan ese error, no cometan ese error porque es que el Noé no fue un cuentico. Es un hecho histórico, con un hecho salvífico, con unas consecuencias trascendentales. Un judío, un israelita, le enseña a su hijo, siéntese aquí que le voy a enseñar la historia de su tatarabuelo Abraham. Imagínense ustedes cómo está creciendo el niño, ¿con qué concepto? Con un concepto más real de las escrituras. No podemos ver las escrituras como un libro de cuentos ficticios más. Voy a leerles unos versículos que son bomba, donde corroboran de que realmente Adán y Eva sí fueron verdad, de que el hecho de que Jonás sí fue verdad y que el diluvio también fue verdad, y lo corrobora el mismo Jesús con sus propios labios. Vamos a Mateo capítulo 12 para que ustedes vean cómo es que Jesús está diciendo que en verdad fueron acontecimientos históricos y no cuentos fabulosos. Mateo 12, 39 al 41 dice: pero él respondió y dijo, o sea Jesús, él respondió y dijo: la generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cómo? Si Jonás hubiera sido ficticio, ¿por qué Jesús lo está mencionando como algo verdaderamente histórico? ¿Ven ustedes qué interesante? Miren lo que dice el versículo 40. Porque estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días. ¿Lo está diciendo Jesús como un cuento? ¿O lo está diciendo como un hecho verdaderamente histórico? Increíble. Jesús mismo está diciendo que la escritura del Antiguo Testamento, específicamente Génesis, o en este caso el libro de Jonás, está diciendo que es un libro verídico. Y dice: porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Cómo está comparando Jesús su muerte y resurrección con un hecho histórico que le pasó a Jonás? Está comparando Jonás. Uno dice, Jonás en el vientre de un pez y vivir. ¿Cuántos? Es que uno en un vientre no alcanza a durar porque se ahoga. Uno empieza a confabular, a decir, hermanos, nuestra mente es tan limitada que no le dejamos a Dios ser Dios. Pues Dios pudo. Pues ¿cómo no va a poder? Si es Dios. Pero claro, como nosotros dicen, no, para nosotros es imposible que Jonás haya estado en el vientre de un pez. Pero ¿por qué es imposible? Si para Dios no hay nada imposible. Aquí Jesús está dándole un hecho histórico, ¿sí o no? Bueno, miremos por ejemplo el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta congregación. Pregunto, ¿resucitarán los hombres de Nínive? ¿Dice el versículo 41 que resucitarán los hombres de Nínive? Sí. Y si fuera entonces un cuento, ¿por qué dice Jesús que van a resucitar? Dice que se levantarán en el juicio. Tremendo, ¿no? Miremos a Mateo 19. ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? Bomba atómica. Mateo 19, 4 al 6 dice, qué belleza. Él respondió, o sea Jesús, y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿A qué está citando Jesús aquí? Tremendo. Si hubieran sido ficticios, ¿por qué está citándolos aquí en este versículo? Versículo 5. Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. ¿Está citando qué cosa? A Génesis. Como quien dice, Jesús le está dando, ¿qué autoridad le está dando al libro de Génesis? ¿Un cuento de historias? ¿O un cuento o una realidad? Y dice, versículo 6,
Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por lo tanto lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Está citándolo textualmente, sí o no? Claro. Entonces no es un hecho histórico el que Adán y Eva hayan existido. Y está citando también, hermano, que si hubo ese matrimonio en el Edén. Que sí existió, gracias. O sea, ahí se matan muchos pájaros de un tiro. También está corroborando de que efectivamente que esa pareja, ese matrimonio sí existió en realidad. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo. Jesús mismo está dándole autoridad a la palabra de Dios. Vamos a Mateo 24, 37. Dice, vamos a ver, aquí está hablando Jesús. Como en los días de ¿qué? Pero muchos dicen que Noé fue un cuentico. Pero ¿cómo está diciendo? ¿Qué autoridad le está dando a la historia de Noé? ¿Un cuento? ¿Cómo le está diciendo aquí? Como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo les parece? Hermano Aristo. Creo que cuando se enfocan en estos temas, vale la pena, bueno, creo que siempre cuando se adentra uno en el estudio de la palabra, en el sentido de cómo el Señor ha actuado, lo que siempre debemos tener en cuenta es que mantengamos la perspectiva del conflicto. ¿A qué se refiere eso? Que uno puede, por ejemplo, decir, oiga, mire, por ejemplo, allá los católicos o estos de otra denominación que llegan y dicen que esto es un buen tipo, que esto no ocurrió en la realidad. Realmente lo que uno debe mirar es Satanás, cómo trabaja en la mente de las personas para que ellos no crean en la perspectiva correcta lo que realmente ha sido una verdad. Entonces, digamos que eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta frente a las demás personas que no conocen la revelación que nosotros tenemos. Y eso lo digo más como pues para edificación en el sentido de uno cómo de todas maneras se enfrenta muchas veces a todo este cuestionamiento de las cosas que están aquí plasmadas, de cómo el Señor ha hablado, de cómo se ha manifestado y por qué razón en Hebreos 11 es donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que por lo tanto es necesario que uno crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Es una realidad, pero sobre todo mirar hacer digamos que destacar el punto de no perder la perspectiva real del conflicto. Amén. Y la perspectiva real del conflicto es que es un tema de potestades y que dependiendo de muchas personas en un momento dado, por de pronto nosotros estuvimos en su momento, teníamos unas metas en donde de pronto no teníamos tan claro y no aceptábamos como real un hecho que definitivamente pues es histórico, la Biblia es histórica de todo, pero que definitivamente es por un tema del conflicto espiritual en el cual estamos involucrados. Entonces, importante tener la perspectiva real del conflicto. Gracias, hermano Aristo. Muy bien. Miremos, por ejemplo, la autoridad de las Escrituras y con esto ya concluyo. Ustedes dirán, bueno, usted hermano Juan Camilo, citó que los escritores del Nuevo Testamento citaron prácticamente todo el Antiguo. ¿Y el Nuevo dónde está? O sea, ¿dónde hay un versículo que me diga que los apóstoles usaron a sus mismos colegas apóstoles para citar la Escritura? Por ejemplo, ¿será que Pedro cita a Pablo? Sí. ¿O Pablo cita? Miremos, por ejemplo, sí, hermanos, sí lo hacen. O sea, lo que quiero decir es que entre ellos no se pisan la manguera. Sí, o sea, entre ellos realmente se colaboran unos con otros para que el mensaje sea uno y un hilo conductor. El espíritu de profecía hace exactamente lo mismo, usa otros autores con el fin y el único objetivo de llevar un hilo conductor en todo lo que hemos venido hablando. Miremos, por ejemplo, lo que dice Segunda de Pedro, para que ustedes vean cómo Pedro cita a Pablo, por ejemplo, y Pablo escribió prácticamente todo el Nuevo Testamento con todas sus epístolas. Ya con eso queda claro de que prácticamente todo el Nuevo Testamento es citado por Pedro, como quien dice que también hay una autoridad. Ya, hermano, ya, un segundo, sí. Es precisamente donde uno puede corroborar que siendo Pedro diferente y
sin embargo, Es esa humildad. persona Exacto. que está escribiendo, o sea, el Espíritu Santo. Exactamente. Exactamente. Miremos, por ejemplo, a 2 de Pedro 3:15 y 16. Dice: considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano, ¿qué? Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha... ¿Está citando Pedro a Pablo? Sí, versículo 16. Como también en todas sus epístolas. Fíjense ustedes, hermanos, que ahí ya incluyó todo el Nuevo Testamento prácticamente. ¿Sí ven? O sea que aquí Pedro le está dando la autoridad. Miren la humildad que tiene este hombre, dice el hermano Baristo. La humildad que tiene Pedro de citar a Pablo y de decir es que todas sus epístolas son inspiradas por Dios. Miren lo que dice el versículo 16. Como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su perdición. Fíjense ustedes que Pedro está citando a Pablo, pero no descarta ¿qué? Las otras, o sea, ¿cuáles? Toda la palabra de Dios. Por eso es que la palabra dice toda escritura es inspirada por Dios. Con esto termino y dice: Jesús también dio autoridad a las sagradas escrituras. ¿Cómo sabemos que Jesús? Deben un ejemplo de que Jesús haya usado la palabra de Dios como autorizada. Muy sencilla. Exacto. Cuando él siempre respondía con un escrito está, y siempre citaba era la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? O sea, hacer conciencia de esto dentro de este contexto es muy interesante, porque Jesús siempre cuando era tentado hablaba era con un escrito está. Él era la palabra viviente. Él hubiera podido citar otra, pero es que él no invalida lo que ya estaba escrito, y él cita a lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento. Exactamente. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, Lucas capítulo 10, versículo 26. Lucas 10, 26. Cuando le preguntaban cómo tener la vida eterna, miren lo que Jesús le contestó, lo que Jesús contesta. Lucas 10, 26. Dice, versículo 25, y he aquí un doctor de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Está invalidando la palabra de Dios? ¿Cómo es que están leyendo ustedes que no han entendido? ¿Será que usó los escritos del revelador José Smith? ¿Será que usó la revelación de Mahoma y del Corán? No, él está usando su propia escritura. Miren que Jesús pone a la Biblia por encima de la tradición, por ejemplo. Jesús también lo hace. Vamos a Mateo capítulo 7, versículos 7 al 9. Mateo 7, 7 al 9. Y dice: ¿y qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? Pues si vosotros, sabiendo dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas dádivas? No, pero esa no es. Vamos a Mateo 21, 42. Seguro me equivoqué ahí. Mateo 21, 42, que también dice lo mismo. Dice, Jesús le contestó: ¿nunca leísteis en las Escrituras? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús acerca de la palabra de Dios? Está citándola. ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Miremos Marcos 12, 10.
Sí, hermano. Es Mateo 15:3. Ah, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice, hermano? Adelante. Dice, el rey respondió y les dijo, vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Eso. Que Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Sí. Pero cualquiera que dijera a su padre es descurbano. Dice que ellos invalidaban el mandamiento Por la tradición. Es correcto. Marcos 12:10 dice, ni aún esta escritura habéis leído. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Ni habéis qué? Entendido la escritura que dice. Muy bien. Entonces, hermanos, llegamos al final de nuestro mensaje con la maravillosa conclusión de que Dios realmente usa su palabra de diferentes métodos, de diferentes maneras. A través de la palabra escrita, a través de la palabra hablada y a través de la palabra de Dios que usa por medio de sus profetas. No tengamos miedo de confiar en este libro maravilloso. No tengamos miedo de confiar en los escritos inspirados del espíritu de profecía. Porque Elena de White encaja perfectamente en todas las características que acabamos de mencionar también. Hermano Aristo y hermano John. Hermano Juan, es que una vez escuché un tiempo atrás una predicación sobre lo del arca